Desde los primeros años, la historia de la Iglesia y la historia de los papas han estado envueltos en polémicas y también han legado a la humanidad importantes herencias. Sin duda, la Iglesia es hoy una de las instituciones más odiadas en el mundo, particularmente en el mundo occidental. Esto es justificado, pero no solamente por los hechos de algunos personajes de la Iglesia en las últimas décadas, sino también algunos malos ejemplos que han dejado, sobre todo, los papas que han representado a esta institución. A pesar de todo esto, o quizá debido a esto, es la historia de la Iglesia una de las más interesantes y ricas de la humanidad. Ahora bien, es cierto que sobre la Iglesia se ha escrito muchísimo, desde el considerado el primer papa de la historia, Pedro, el príncipe de los apóstoles, hasta la actualidad. Muchos libros se han redactado sobre la Iglesia. El que quiero recomendarles hoy es una de las grandes joyas sobre este tema y además es contemporáneo. Me refiero al libro Diccionario de los Papas y Concilios, que fue coescrito por Maximiliano Barrio, Javier Paredes, Domingo Ramos Lizón y Luis Suárez. Maximiliano Barrio es profesor titular de Historia Moderna en la Universidad de Valladolid. Javier Paredes es profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Alcalá. Domingo Ramos Lizón, profesor ordinario de Historia de la Iglesia en la Universidad de Navarra. Y Luis Suárez es catedrático de Historia Medieval y miembro de la Real Academia de la Historia. O sea, tenemos a 4 grandes conocedores de la historia que nos regalan esta joya de la literatura universal. El Diccionario de los Papas y Concilios se publicó por primera vez en 1998 y tiene diferentes reediciones. De hecho, la edición que yo tengo es la tercera edición actualizada. Viene desde el apóstol Pedro hasta el Papa Benedicto XVI. 265 papas, o sea, todavía no se incluye al actual. Fue antes de la escandalosa renuncia de Benedicto XVI. Una de las cosas más importantes que tiene este libro, esta recopilación histórica, es que todos los hechos se presentan como fueron, o como se supone que fueron. El punto es que no tiene ningún tipo de tendencia, no es a favor de la Iglesia y tampoco tiene ningún tipo de tono en contra de la misma. ¿A qué me refiero con eso de que como se supone que sucedieron los hechos? Bueno, estos 4 investigadores se dieron a la tarea de irse hasta los tiempos tempranos de la Iglesia. Ya decía yo, incluye a todos los hombres que han representado a esta institución desde el principio, cuando todavía no se les llamaba papas, sino simplemente obispos. Y entonces, claro, hay hechos que son difícilmente comprobables. Uno de los datos que llama la atención es que se habla del Papa Sixto I, el cual se calcula asumió el puesto en el 116 y lo concluyó en el 125. Importante, repito el nombre de este Papa, Sixto I. En esta parte nos dicen que la coincidencia con el ordinal sexto, que le corresponde en la sucesión de San Pedro, ha inducido a algunos autores a sospechas. O sea, Sixto I en esta lista de papas aparece como el 6º papa de la historia. Entonces esto hace pensar que quizá no haya existido, sino que simplemente se le agregó a esa parte de la lista porque quizá no se conozca el verdadero nombre del 6º papa o hubo ahí un tipo de confusión. Se habla mucho de un libro llamado el Liber Pontificalis, que es un registro de los primeros papas de la Iglesia. Es muy interesante esto. También se habla de un personaje llamado Ireneo de Lyon, quien dejó importantes obras que nos permiten conocer al mundo de aquellos años. Este libro está dividido en los papas de la Edad Antigua y Medieval, que va desde el año 1 hasta mediados del siglo XV, 1447, que es cuando culmina el papado de Eugenio IV. Después arranca la conocida como Edad Moderna, que va del siglo XV, 1447, hasta finales del siglo XVIII, 1799. O sea, del Papa Nicolás V al Papa Pío VI. Y después viene la sección de los papas de la edad contemporánea, que incluye a Pío VII, iniciando en 1800,
hasta la actualidad. Que como dije, en este libro llega hasta Benedicto XVI, incluso habla de la elección de Benedicto XVI, ya no de los hechos que tuvieron lugar en su papado de casi 8 años. Además de esta larga lista de papas y antipapas, porque también se menciona la historia de los antipapas, la cual es muy interesante, todos los cismas que ha tenido la Iglesia Católica. Bueno, además de toda esta lista, viene, como el título del libro lo indica, la lista de concilios ecuménicos. Esto también es la mar de interesante, comenzando con el concilio de Nicea en el 325, el cual fue verdaderamente una piedra angular de la Iglesia Católica, pasando por los concilios de Constantinopla, de Calcedonia, los importantes concilios de Letrán, de Lyon, en fin. Así se va por todos los concilios, los considerados oficiales por la Iglesia, ya que ha habido algunos que no han sido reconocidos, y también la asociación que tiene la Iglesia, o que ha tenido la Iglesia occidental con la oriental. Como dije al principio, hay mucha gente que está en desacuerdo con la filosofía y con la historia de la Iglesia. Sin embargo, a pesar de esta animadversión, sé que es muy interesante conocer esta historia que va de la mano, aunque haya quienes no les guste esta idea, con la historia del mundo occidental. No podemos concebir a la Edad Media ni al Renacimiento sin la intervención de alguno de estos papas. Entonces les invito a conocer esta historia y particularmente les recomiendo ampliamente este libro, Diccionario de los Papas y Concilios, de Maximiliano Barrio, Javier Paredes, Domingo Ramos Lizón y Luis Suárez. ¿Te gusta la historia de la Iglesia? He recomendado varios libros sobre este tema, como El sueño de Inocencio o El Papa Olvidado. Si aún no te has suscrito al canal, te pido que lo hagas y también que me comentes sobre algún libro que hayas leído interesante de la historia de la Iglesia. Yo soy el Dragón Literario. Muchas gracias.